Bueno, si sos un trabajador autónomo, que me imagino que te referís a que sos monotributista o algún régimen similar y no trabajás para una empresa determinada, generalmente no tenés la cobertura de la aseguradora de riesgo de trabajo, o sea, no estarías en principio cubierto por la ley de riesgos de trabajo. Sí, cuando uno es un trabajador autónomo, lo que tiene es una cobertura médica, una obra social que va a ser la encargada de brindarte las prestaciones médicas si sufrís alguna contingencia, tanto en forma privada como cuando estás desarrollando tu actividad laboral. Bueno, por lo que entiendo de tu pregunta es si una misma persona ha sufrido más de un accidente, es decir, en diferentes trabajos o en el mismo trabajo, pero más de un accidente. En principio sí son acumulables las indemnizaciones provenientes de diversas fuentes. Lo que ocurre es que se determina cuando la persona ha cobrado una indemnización, al demandar por una siguiente indemnización, esa indemnización va a tener que contemplar la indemnización recibida por el anterior accidente y se va a restar, no la suma completa, pero sí se hace un cálculo de lo que se denomina incapacidad residual, es decir, que no va a ser exactamente igual que si cobrara dos indemnizaciones íntegras. Mira, en principio te tendría que decir, obviamente, por la actividad que yo desarrollo, que sí, pero más allá de la defensa corporativa que pueda hacer yo de los profesionales, indudablemente las personas que han sufrido un accidente o cualquier tipo de inconveniente en el trabajo necesitan el asesoramiento de un abogado, porque muchas veces se encuentran en una situación de desprotección y de desigualdad en referencia a lo que es las empresas para las que trabajan o las organizaciones de seguros, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, las denominadas ART, que indudablemente son empresas muy importantes y frente al trabajador operan con una desigualdad muy importante y pueden ver privado al trabajador de defender sus derechos en forma correcta. Lo que sugiero es siempre estar bajo el ala o el amparo de un abogado que ellos consideren que les van a depositar su confianza, y que este sea un abogado que defienda realmente los derechos del trabajador y no opere en forma light. Lo primero que yo le diría a las personas que han sufrido un accidente es que se preocupen por la parte de su salud, de recuperar lo que es tratar de recuperar lo mejor posible la salud que se ha visto deteriorada por el sufrir, justamente por el hecho de sufrir un accidente. Entonces, la primera etapa es realizar todas
o recibir todas las prestaciones médicas que la aseguradora tiene que darle al trabajador. En una segunda etapa es cuando se pasa a un cálculo de una indemnización. Eso se va a determinar a través de peritos médicos de parte que trabajan con nosotros en el estudio, que pueden hacer una estimación de la secuela incapacitante que le queda al trabajador, y a partir de ese momento se puede realizar un cálculo de acuerdo a la patología o la eventualidad que le ha ocurrido. Es un poquito difícil de explicar así por televisión, pero en una entrevista que con gusto tenemos con los trabajadores que han sufrido un accidente, les explicamos claramente cuáles son las alternativas y cuáles son las posibilidades para el cobro de una indemnización. Como te decía, en principio se reciben las prestaciones médicas. Una vez que se ha finalizado con estas prestaciones y no hay nada que hacer, ya sea a nivel quirúrgico o fisioterapia o prótesis, etcétera, etcétera, la persona va a recibir el alta médica. Una vez que esa persona recibe el alta médica, vamos a poder determinar si la secuela que le ha quedado al accidentado es temporaria o permanente. Y ahí está la clave de la cuestión, porque justamente son las secuelas permanentes las que nos van a permitir reclamar una indemnización a la aseguradora de riesgo de trabajo y que esta persona reciba o cobre lo que le es debido en forma correcta. A ver, a partir de la sanción de la nueva ley de riesgo de trabajo, cuando uno sufre un accidente de trabajo, los abogados tenemos un derecho de opción, que es el de demandar a la empresa o a la compañía de seguros. Es decir que es muy difícil que hoy en día haya un recargo en la indemnización por parte de la empresa, que sí lo podíamos obtener antes de la sanción de la nueva ley de riesgo de trabajo, pero en virtud de la sanción nos han obligado a un derecho, o sea, nos han obligado a desarrollar una opción y generalmente, o por no decirte en la totalidad de los casos, nosotros demandamos a la compañía de seguros justamente para evitar un inconveniente al trabajador que representamos. Muchas gracias, Victoria, Juan, a la producción del programa, y siempre son bienvenidos en este estudio.